Número capítulo 13. El versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron más entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traiga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijo de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así les parecíamos a ellos. Antes de que yo nacer de nuevo, yo solamente escuchaba la voz de mi corazón en vez de la palabra de Dios. Entonces, cuando la angustia entró en mi corazón, en aquel momento yo siempre tenía mucha angustia. Y también cuando la preocupación se quedaba en mi corazón, también me preocupaba mucho, porque no sabía escuchar la voz de Dios verdaderamente. Falsamente sí. Y aunque yo escuchaba la palabra de Dios en las varias iglesias evangélicas de mi país, pero las cuales no tenían fuerza en mi corazón para rechazar la angustia y la preocupación de mi corazón. Y la palabra de Dios no funcionaba ni trabajaban en mi vida. Pero después de que yo nací de nuevo, desde ese momento, cuando yo escuchaba la palabra de Dios en la iglesia, y también cuando yo leía la Biblia personalmente, y también cuando yo meditaba en la palabra de Dios, en aquel entonces la palabra de Dios trabajaba en mi corazón. Por eso yo podía superar a la preocupación, también a la angustia. Yo experimentaba esto muchas veces en mi vida. Pero antes de que yo tuviera el Espíritu Santo en mi corazón, en aquel tiempo no podía ganar a la preocupación ni tampoco al sufrimiento. Porque en mi corazón no había el corazón de Dios, sino el corazón cobardía nada más. Hoy yo quiero explicar sobre 10 espías de Israel que
murmuraban de Dios por causa de la tierra prometida. En realidad, ya Jehová había prometido a Abraham, también a Isaac, también a Jacob, que Jehová sí o sí va a bendecir a todos los hijos de Abraham. ¿En dónde? En Canaán. Él muchas veces juraba eso ante Abraham, ante Isaac y ante Jacob. Pero los que salieron de Egipto, ¿no? Ya ellos estaban muy acostumbrados al sabor de Egipto. Porque vivieron durante más de ¿cuántos años? Más de 400 años en Egipto. Pues ellos ya estaban muy acostumbrados al sabor de Egipto. Pensaban como si fueran los egipcios. Por eso ellos murmuraban de Dios ante la tierra prometida. Porque Jehová había mandado a Moisés que hay que enviar a 12 espías de Israel a Canaán. ¿Por qué mandó esto? Jehová ya conoció a ellos. Miren aquí, capítulo 13, el versículo 1 y 2. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto del Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son nombres de la tribu de Rubén: Samúa, hijo de Zacur. De la tribu de Simeón: Safat, hijo de Ori. De la tribu de Judá: Caleb, hijo de Jefone. Y 8. De la tribu de Efraín: Oseas, hijos de Nun. En el versículo 8 está escrito que de la tribu de de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. ¿Quién era Oseas? Josué. Osea igual que Josué. Josué y Oseas, Jesús, son mismos, iguales. Tiene el mismo significado. Osea y Josué, ¿qué tiene el significado? La salvación de Jehová, la salvación de Dios. Por eso 12 espías de Israel han averiguado que sobre la tierra prometida. ¿Durante cuántos días? 40 días. ¿Sí o no? Cuando ellos se acabaron de regresar
a la congregación de Israel. 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. En aquel momento, 10 espías de Israel, menos Caleb y Josué, empezaron a murmurar de Dios. También criticaban, insultaban de la tierra prometida. ¿Por qué? Aquí dice 27, Cintia lea por favor 27, 28. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviasteis, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. 자, 27 está escrito que y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Ellos vieron que en Canaán había frutos lindos, también leche y miel. Pero 28, ¿qué dijeron? También que había ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allá los hijos de Anac. Los hijos de Anac eran gigantes. Creo que tenía más estatura, no, altura más de 3 metros, como Goliat. Creo que más. Ellos solamente que miraban 10 espías. Miraban la buena condición y también la mala condición. Quiere decir que solamente miraron y vieron a la situación nada más. En sus corazones no había que la promesa de Dios que ha dado a Abraham, también a Isaac, ni tampoco a Jacob, sino solo que había la situación nada más. Sí, allá hay que miel y leche, también frutos lindos, pero también hay que los hijos de Ana, quien eran gigantes. Y somos igual que langostas, como saltamontes chiquititos. Si ellos eran pequeños, más que los hijos de Ana. También ellos eran más débiles que los hijos de Ana. Pero hermanos, como los israelitas han ganado a los militares de rey Faraón. Por Dios, ¿sí o no? Dios luchaba contra los militares del rey Faraón en vez de los israelitas. Solo Dios. Dios castigaba al rey Faraón. ¿Cuántas veces? 10 veces. Por lo cual los egipcios se rendieron a Jehová. El que no tiene la fe y el que no tiene la palabra de Dios
No puede menos que pensar que yo tengo que solucionar mi problema en vez de Dios. En realidad, los israelitas no han podido ganar al militar de rey Faraón humanamente. Ellos tenían carros, coches, ¿sí? También Egipto tenía tanta fuerza, más que todo el mundo, pero Jehová ha destruido al militar de Egipto. Miren, señores, somos saltamontes. Y también ellos son gigantes, los hijos de gigantes. Las ciudades son fuertes, grandes. Entonces, ¿cómo podremos ganar a ellos? De ninguna manera. Ellos pensaban que ellos tenían que luchar contra los habitantes de Canaán en vez de Dios. Lloraban. Pues, ¿qué dijeron? Aquí dice el versículo 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra de habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traiga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestros parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Lloraban. Antes de que yo recibiera la salvación, yo era igual que ellos. También yo ahora puedo entender a ellos. ¿Por qué? Porque ellos murmuraban de Dios. Porque ellos lloraron. Por un tiempo no, constantemente. Porque ellos no tienen esperanza. Y querían regresar a donde? Al Egipto. Entonces, ¿por qué Josué, quien era Oseas? Porque él tenía fe. También Caleb. Vamos a ver el versículo 6. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Jefone, ¿qué dijo? El versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb dijo la palabra de ¿qué? Fe, ¿sí o no? Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos.
el versículo 6. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Ya le prediqué a ustedes que Caleb era un hijo de Esaú. Él era un gentil, pero él era un representante de tribu Judá. Ya le prediqué a ustedes que ¿qué significa Caleb? Caleb, sí. Caleb tiene significado que perro, perrito nada más. Su padre Jefone puso en él el nombre Caleb, que perro. Era que entonces los israelitas no quieren escuchar que tú eres igual que perro, porque lo que era una maldición de Dios. Porque los judíos llamaban a los gentiles como reprobados y perros. Caleb era un descendencia de Esaú. Por eso humanamente él no pudo ser como el representante de tribu Judá. Su padre Jefone constantemente le humillaba a su hijo llamado Caleb. Por eso mire, capítulo 14, el versículo 23. Capítulo 14, el versículo 24, perdón. ¿Ya encontraron? Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Jehová dijo a Israel que a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Caleb tenía el otro espíritu que los 10 espías de Israel. Tenía el otro espíritu. ¿Qué tipo de espíritu? Lo que era el espíritu de Dios. Después yo voy a explicar. También Josué. Josué también, ¿qué dijo? La voz de fe. 자, capítulo 14, el versículo 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y José, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Quinta, lea por favor 8, 9. Si Jehová se agradare de vosotros, él los llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis.
Entre toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Mientras que los 10 espías murmuraban de Dios, en aquel momento Josué y Caleb, ¿qué dieron? La voz de fe. Vamos a conquistar. Ellos son ¿qué? Como pancitos nada más. Vamos a comer. Al escuchar esto, los israelitas querían pedir a Josué y a Caleb. Entonces, ¿cómo Josué tenía tanta fe? ¿Y cómo Caleb tenía también la fe de Jehová? Miren, Josué siempre se quedaba en el tabernáculo de Jehová, donde él aprendía que la fe. También siempre estaba con Moisés. Ustedes ya han escuchado que aunque Moisés ha llevado 2 tablas de piedra de los 10 mandamientos a la congregación, pero él quebró, rompió. Quiere decir que Moisés ya se dio cuenta que él y todos los pueblos de Israel no han podido guardar la ley de Moisés. En Hebreos capítulo 11 está escrito que Moisés recibió padecimiento por Cristo. Aunque Moisés ha recibido los 10 mandamientos y la ley que eran 613, pero él creía en Cristo, Moisés. Ay, pastor, ¿dónde está escrito? Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 está escrito. Moisés no recibió padecimiento por la ley, no. Once 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de la ley de Moisés, no. Vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Quiere decir que Moisés creía en Cristo en vez de la ley. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés recibía mucho padecimiento por Cristo. Él prefirió que el vituperio de Cristo. Él conoció a Cristo. Y Josué siempre estaba con Moisés. Moisés, ¿qué dijo? Josué es mi siervo. Como él trataba José, Moisés, como su hijo.
hermanos. Yo voy a buscar Éxodo capítulo 33. Usted no necesita buscar, solo es Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvió al campamento, pero el joven José, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. La Biblia dijo que el joven Josué, hijo de Nun, su servidor de Moisés, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. El que aprendió por Moisés la fe y Cristo. Moisés prefirió al vituperio de Cristo. Moisés recibía padecimiento por galardón celestial, también por Cristo. José siempre estaba con Moisés. También nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Aprendió. ¿Qué aprendió? La fe, la vida espiritual. En el caso de Caleb, en él había el otro espíritu que los 10 espías que murmuraban de Dios. Por eso, cuando yo escudriñaba a la palabra de Dios, Jehová me hizo entender que los 10 espías que murmuraban de Dios, ellos no podían menos que murmurar de Dios. ¿Por qué? Por no tener el Espíritu de Dios. Ellos no eran circuncidados de corazón. No recibieron la circuncisión de corazón. Por eso, solo escuchaban que la voz de la carne, ellos, nada más. La voz de la situación, nada más. En vez de la voz de Dios. El que no tiene el Espíritu de Dios no puede menos que seguir ¿qué? A la situación, a la voz de Satanás nada más. El pez que está vivo puede ganar ¿qué? A la corriente de agua. ¿Sí o no? El pez que está muerto, no puede ganar a la corriente de río. Los cristianos que tienen la palabra de Dios en su corazón pueden ganar a la situación. Sobre todo, Jehová exactamente nos enseñó a nosotros. Mi siervo Caleb tiene
el otro espíritu. Quiere decir, los otros no tenían el espíritu de Dios. No necesita buscar, yo solo leo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1, el versículo 17. En el Evangelio la justicia de Dios se revela. El verdadero Evangelio, ¿qué se revela? La justicia de Dios. En el verdadero Evangelio hay la justicia de Dios. Se revela por fe y para fe. ¿Cómo está escrito? Mas el justo por la fe vivirá. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. La gente puede ser justo por el Evangelio, porque el que tiene la justicia de Dios. En el Evangelio que tiene la justicia de Dios por fe y también para fe. ¿Qué significa para fe? El que tiene la justicia de Dios podrá vivir por la fe. El que no tiene, no puede. ¿Cómo está escrito que mas el justo por la fe vivirá? Tiene que vivir por la fe, no. Más el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Por recibir el Evangelio. Y en el Evangelio, ¿qué hay? La justicia de Dios, por fe y para fe. En el falso Evangelio no hay la justicia de Dios, sino la justicia humana. Pues tampoco pueden vivir por la fe, sino que vive por la situación humana. Según mi opinión, según mi punto de vista, a mí me parece. Mira a mi papá, mira a mi esposo, ¿cómo yo puedo vivir por la fe? Por no tener la justicia de Dios. En el corazón de Josué, en el corazón de Caleb, ¿qué había? La justicia de Dios. Noé, varón justo y perfecto, caminó con Dios. ¿Cómo pudo caminar con Dios? Por tener la justicia de Dios. ¡Ey, pastor! ¿Cómo puedo decir eso? Solo escriban Oseas capítulo 14, el versículo 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Oseas capítulo 14, el versículo 9 está escrito que ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudentes para que lo sepa, porque los caminos de Jehová son rectos
y los justos andarán por ellos. Mas los rebeldes caerán en ellos. Los pecadores y los rebeldes caerán en el camino de Dios. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo puede? Porque tiene la justicia de Dios. Únicamente los justos pueden caminar ¿qué? Por el camino de Dios. Pero los rebeldes caerán en ellos, en los caminos de Dios. Antiguamente yo pensaba muy mal, porque yo juzgaba, ¿por qué los 10 espías murmuraban de Dios? ¿Por qué contaminaba a los israelitas? La incredulidad. Malos. Pero un día me di cuenta, yo era igual que él. Por no tener el Espíritu de Dios. Por no tener la justicia de Dios. Por no tener el verdadero Evangelio. Porque ahora quien día no puede volar. Por no tener las alas. ¿Sí o no? Pero puede volar. Por tomar en el avión. ¿Sí o no? Por la fuerza de potencia de avión. ¿Cómo la gente puede vivir por la fe? Por aceptar el verdadero Evangelio. ¿Por qué? En el Evangelio hay la justicia de Dios. Por fe y para fe. Mas el justo por la fe vivirá. Por eso yo no puedo juzgar a los que no pueden vivir por la fe. Sino que tengo misericordia de ellos, orando a ellos. Señor, por favor, ten misericordia de ellos, para que reciban la salvación, Señor. Para aceptar que el verdadero Evangelio en ellos. En el Evangelio, ¿qué hay? La justicia de Dios. Se revela por fe y para fe. Por fe y para fe. Pues después yo nací nuevo, poco a poco yo empecé a caminar en el camino de Dios. Anteriormente no. Siempre caía. 2 meses después que yo nací de nuevo, en aquel mis amigos me llamaban muchísimas veces. En unos meses, tú vas a regresar a nosotros. Pero hasta ahora no. Ellos me conocieron a mí muy bien. Yo era muy carnal. Amaba mucho al mundo. Pues ellos me quieren quitar fuera. En unos sí o sí, tú vas a regresar a nosotros. Solo por una emoción ahora está asistiendo a la iglesia, nada más. Pero el Espíritu Santo que moraba en mí me hacía vivir por la fe. Él me hizo caminar ¿qué? En el camino de Dios. Mientras que yo caminaba en el camino, raras me caía, pero Jehová me levanta con su callado. ¿Sabe qué testifico? Él tiene callado y vara. También cuando yo caminaba por camino malo, él me pega con vara, diciendo que hay que caminar por mi camino. No tenía fuerza, él me levantaba.
con su calle. ¿Por qué usted ahora está asistiendo a la iglesia? Por tener la justicia de Dios. Nada más. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Noé, varón justo y perfecto, caminó con Dios. ¿Cómo pudo caminar con Dios? Por tener la justicia de Dios. Caleb y Josué tenían el otro espíritu que los otros 10 espías de Israel. Tenían oído. Sí, también han visto que a la circunstancia de Canaán, ellos también han visto que los gigantes. Pero ellos negaron. ¿Qué negaron? A la circunstancia. Y aceptaron ¿qué? La promesa de Dios. Porque ellos eran circuncidados de corazón. Pero los otros espías no eran circuncidados de corazón. Pues cuando el diablo decía algo, sin filtro, directamente aceptaban ellos. Lloraron, murmuraron, criticaban, diciendo que vamos a regresar acá. Dios quiere sepultar a nosotros aquí, en vez de Egipto. Pues el que no tiene el Espíritu Santo, el que no tiene la justicia de Dios, el que no cree en el verdadero evangelio, ellos caerán en los caminos de Dios. David, el rey David, también a veces se caía, pero Jehová pega con su vara, también levanta con cama. Por eso podía caminar el camino de Dios. El rey David tenía su propia voluntad fuerte, no, de ninguna manera. Hermanos, en el verdadero evangelio, ¿qué hay? La justicia de Dios. Tiene la justicia de Dios. Se revela que por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué vivirá? Por la justicia de Dios. Romanos capítulo 8. No necesitan buscar, solo yo. Escriban. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. No es de Él. Pero lo más importante es tener el Espíritu de Cristo. Lo que es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo la gente puede aceptar el Espíritu de Cristo?
en Hechos capítulo, vamos a buscar. En Hechos capítulo 2, el versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Aquí dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, como el bautismo de arrepentimiento, para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Jehová no puede permanecer ni morar en el corazón sucio, sino el corazón limpio. Por eso, bienaventurados los de corazón limpio. Ellos verán a Dios. El Espíritu Santo no puede morar en el corazón sucio, sino en el corazón limpio. Por eso, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Entonces, cuando Cornelio, ¿quién era? Un romano, ¿sí o no? Cuando Cornelio y toda su familia, cuando escuchaban el perdón de los pecados por el apóstol Pedro, en aquel el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Cuando ellos se dieron cuenta del perdón de los pecados. Porque el Espíritu Santo no puede permanecer ni puede morar en el corazón sucio. Por eso hay que recibir el perdón de los pecados. Y antes de recibir el perdón de los pecados, la gente tiene que arrepentirse para tener corazón limpio. Por eso, en el verdadero evangelio se revela. ¿Qué se revela? La justicia de Dios. La justicia de Dios es totalmente diferente que la justicia del hombre. Por eso, el que acepta el verdadero evangelio en su corazón empieza a vivir por la fe, poco a poco. Luego podemos llamar a ellos que hermanos o hermanas. ¿Quién es el sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos, pecadores no. Los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Josué siempre estaba con Moisés. Ustedes ya conocieron a él, ¿sí o no? Él prefirió el vituperio de Cristo en vez de que la gloria de Egipto. Por eso yo también empecé a vivir por la fe. Después yo nací de nuevo.
También empecé a caminar en el camino de Dios. Por mí no. Por la justicia de Dios. Jehová es mi pastor. Nada me falta. ¿Qué tiene él? Callado y va. Pero los rebeldes, los pecadores, caerán en ellos. Por eso, ¿por qué él no puede vivir por la fe? Ni una vez, sino por la situación. Por no tener el Espíritu de Cristo, por eso. ¿Por qué ahora Quintia no puede vivir por la fe? Por no tener las almas. Mas el justo por la fe vivirá. Amén. Hoy hasta aquí. Oremos. Padre Santo,